Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de hablar sobre el juicio sumario de explotación. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Solo si es posible sacar eso para alguien que está haciendo un usufructo, aunque no se toque el tema del usufructo en sí, porque le hizo daño a su inmueble o... Sí, recuérdense que vimos la norma que establece cómo termina el usufructo. Entonces, si fuera alguna de esas causales, sobre todo la determinación del plazo, por ejemplo, Pero el usufructo todavía estaría vivo, pues, o sea, todavía tendría el derecho de voz a esa persona. No, porque lo que pasa es que son dos normas las que regulan. El tema es que usted tenga el artículo 738 que dice los usufructos se extinguen y tiene una serie de causales. Luego dice el 739 también puedes hacer el usufructo por el abuso de los fuera derecho determinado de bienes por falta de la regulación. En este caso, la extensión de los usufructos no procede de hecho, sino que debe ser declarada por los judiciales. Entonces, por eso es que les decía yo, si usted lo que vemos comunicar como causal de desaprobación es alguno de los incisos de 738, puede promover el sumario. Ahora, si quisiera pedirlo con base en el 739, con una cesación de los usufructos, la norma dice que se necesita una declaración judicial. Entonces, mi criterio ahí es que no debería funcionar. Gracias. Ahora vamos a hacer todos los beneficios y ahora con las noches de señores, viene tarde y todavía voy a platicar, por favor, siéntense en silencio. Nos correspondería platicar ahora sobre una nueva variante del juicio sumario, que es la que se refiere a la entrega de inmuebles. En realidad, la regulación del código respecto a esta variante del juicio sumario de las cuentas es únicamente un artículo. Si regresamos al 229, dice, se tratará en juicio sumario segundo la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Y en 244 es el que más o menos desarrolla este tema y dice, cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se da por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Y entonces, como les decía, es una regulación bastante escueta, pero hay varios aspectos que considerar aquí. Vamos a ver por aquí, en la presentación esta, que dentro de más lo que dice aquí es obligación de entregar un bien inmueble que no sea dinero. Entonces, lo primero que hay que remarcar aquí es que para hacer procedente este juicio sumario tendrían que cumplirse estos requisitos. Estamos hablando al principio de un bien inmueble. Si fuera un bien inmueble, ya no sería juicio sumario. A lo mejor podría ser en muchos casos el juicio sumario de desocupación, que es una anterioridad, pero no es. Y dice que no sea dinero. Si lo que se va a solicitar es que se entregue una cantidad de dinero para proceder este juicio sumario. A lo mejor se podría hacer un juicio sumario por alguna de las otras variantes que establece el artículo 229. Por ejemplo, si quiero cobrar rentas atrasadas, ¿usted entiende? Que me entreguen dinero. También con el inciso primero del 229 sería un juicio sumario. O en los casos de juicios que derivan de la aplicación del Código de Comercio, donde se requiere la entrega de dinero, también es juicio sumario, pero
normalmente le da a usted acceso a una acción cambiaria, es decir, a un juicio ejecutivo. Entonces, igual no se queda en ese tema. Entonces, sigamos viendo la procedencia de este juicio sumario. Entonces, puestos en ese punto, estamos hablando de un caso en el que se requiere la entrega de un bien mueble, por lo tanto, los bienes inmuebles, y que ese bien mueble no tiene que ser dinero. Entonces, tendríamos por aquí algunas posibilidades. La primera posibilidad es que no exista un documento, no hay un documento en el cual esté establecida esa obligación. Es decir, yo tengo la obligación de entregar un bien mueble que no es dinero, pero porque es un contrato verbal o algún otro tipo de relación, de tal manera que no existe un documento. La otra posibilidad es que sí exista un documento y que ese documento sea privado. Entonces, dice aquí, un documento privado sin legalización de firma ni reconocimiento ante juez, y que además ese documento no sea un de crédito. La última posibilidad que dice por acá es un documento que sí tenga la categoría de título ejecutivo. Entonces, esas tres distintas posibilidades en cuanto a si tengo o no tengo documento, y teniendo documento, qué tipo de documento es, nos llevan a diferentes soluciones en cuanto a cuál sería la vía procesal aplicable si yo tuviera que promover una demanda para obtener la entrega de ese bien. Entonces, veamos hasta la derecha. Dice un documento que tenga la categoría de título ejecutivo, y dentro de esos tenemos como ejemplos una escritura pública, obviamente el testimonio. El siguiente dice un documento privado con legalización de firma. El siguiente dice un documento privado reconocido ante juez. Luego dice un título de crédito. Luego dice una sentencia, etc. Aquí básicamente estamos hablando de los supuestos que establecen los artículos 294 del Código para la ejecución de vía previa y el 327 para el juicio ejecutivo. Entonces, todos esos son documentos que están contenidos en esos artículos y que eventualmente podrían contener la obligación de entregar un bien mueble, o sea, dinero. Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, decíamos, tenemos distintos mecanismos procesales por los cuales se podría exigir la obligación. Si regresamos a la parte izquierda, donde está el rojo, dice que en el caso de que no haya un documento, tenemos que acudir a un proceso de reconocimiento, pero no a este proceso de reconocimiento, no a lo que es sumario de muebles. Entonces, como les decía, a lo mejor puede ser siempre un juicio sumario, pero un tema mercantil, por ejemplo, o puede ser un juicio ordinario, o puede ser un juicio oral, según sea el caso, pero no será un juicio sumario, va a estar en el mueble. Luego, del lado amarillo, que era cuando tenemos un documento que tiene la categoría de título ejecutivo, dice acá arriba que acudimos al proceso de ejecución que corresponde. Entonces, obviamente que eso también nos excluye la posibilidad de utilizar este juicio sumario de bienes muebles. Nos queda en la parte del centro los documentos privados. Entonces dice, un documento privado sin legalización de firma y que no esté reconocido ante el juez competente. Porque si tuviera legalización de firma o estuviera reconocido ante el juez competente, sería título ejecutivo, porque estaríamos de este lado. Y que además el documento no sea un título de crédito. Un título de crédito es un documento privado, no tiene legalización de firma, no está reconocido ante el juez competente, pero a pesar de todo eso, la ley le da la categoría de título ejecutivo, y entonces en ese caso es como ver que el proceso de ejecución corresponda al título de crédito, normalmente también. Dentro de esos documentos privados tenemos también la posibilidad de títulos de crédito, dice aquí, pero entre comillas, que no cumplan con los requisitos legales.
porque la ley dice que el Código de Comercio solo surten los efectos de un título de crédito los que cumplan con los siguientes requisitos y establecen los requisitos propios de los títulos de crédito en general y luego, con respecto a cada título de crédito en particular, va estableciendo algunos requisitos específicos. De estos requisitos, hay algunos que si no se cumplen no importa, la ley presume cómo subsanarlos, pero hay algunos requisitos que son subsanables. Entonces, aquellos documentos que se crearon con la intención de que fueran un título de crédito, pero no cumplen esos requisitos que son insubsanables, no surten los efectos de un título de crédito. Dentro de los efectos que surte un título de crédito, dar acceso a la acción cambiaria para reclamar su cumplimiento. Entonces, si el documento no surte los efectos de un título de crédito, pues es un documento privado común y corriente, por lo tanto, estaríamos en este supuesto del centro. Entonces, en este supuesto del centro, es el caso en el que procede el juicio sumario de inmuebles. Entonces, como vemos aquí, para determinar la procedencia de la aplicación de este artículo, lo que tenemos que establecer es, en principio, que se cumplan los requisitos. Primero, que la obligación que se va a reclamar consista en la entrega de una suma de dinero. Segundo, que la obligación que se va a reclamar consista en la entrega de un bien mueble. Segundo, que ese bien mueble no sea una suma de dinero. Y entonces, ya teniendo esas características de la obligación, tendríamos estos tres distintos supuestos en cuanto a cómo está documentada o no esa obligación. Si definitivamente no existe documento, vamos a tener que acudir a un proceso de conocimiento. ¿A cuál? Dependerá del tipo de obligación de que se trata. Por el momento no nos interesa detenernos ahí, simplemente tener claro que no será un juicio sumario de entrega de inmuebles. Si lo que tenemos sí es un documento, pero además tiene la categoría de título ejecutivo, entonces acudiremos al proceso de ejecución que corresponde. Y solo en el caso de que sí tengamos un documento, pero no tenga la categoría de título ejecutivo, entonces procede este juicio sumario. Y eso es lo único que regula la ley de respecto. En cuanto al trámite del juicio sumario pues seguimos la regla general, no tiene alguna especialidad de ese juicio sumario. Sí. Yo no comprendo bien en el amarillo, ¿verdad? Dice escritura pública, documento privado con legalización de firma. ¿Por qué estos dos son títulos ejecutivos? Porque la ley lo establece. En el artículo 294 del Código están establecidos cuáles son los documentos que dan acceso a la ejecución de vía de premio. En el 227 los que dan acceso al juicio ejecutivo. Entonces, del 294 dice sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por eso es que vemos la sentencia acá. Recuérdense que aquí de lo que tenemos que hablar es de una obligación de entregar un bien mueble que sea mueble y no sea dinero. Es una sentencia que se podría condenar a alguien a comprar un bien mueble que no sea dinero. Luego está un laudo arbitral, luego están créditos hipotecarios, ahí no estaríamos hablando de la entrega de un bien mueble, con bonos y cédulas hipotecarias tampoco, con créditos prendarios tampoco, una transacción celebrada en escritura pública podría ser, y en un convenio celebrado en juicio también podría ser. Luego en el 327 dice los testimonios de las escrituras públicas. La confesión del deudor prestado inicialmente, así como la confesión escrita con el principio de prueba por escrito, documentos privados escritos por el deudor o su representante reconocidos que tengan reconocidos en el caso competente de acuerdo con los costos del artículo 9884 y los documentos privados con la realización notarial. Los testimonios de las actas de los prestos de los créditos, el acta notarial en el que consta el saldo que existiera en contra del deudor, eso no. Pólizas de seguros tampoco. Y otra clase de documentos. Entonces, 197, no, 327. 327. Entonces, si procede un proceso de ejecución, sea juicio ejecutivo o ejecución en vía de premio, o ejecución especial o ejecución en vía de premio, tenemos que acudir a el proceso de ejecución que corresponde. Únicamente acudimos al proceso de conocimiento cuando es posible
se dice cuando no proceda a la vía ejecutiva. Por eso todos estos casos del lado de este amarillo los excluimos de la posibilidad del juicio sumario, porque en todos esos casos se procede un procedimiento de ejecución. Se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no se entienden, que se dan por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de acreditarse, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Por eso estos del lado rojo, cuando no tenemos documento, también quedan excluidos de la aplicación de este juicio sumario porque no hay un documento con el cual acreditar la obligación. ¿Alguna otra duda? ¿Qué artículo dijo ahorita? Disculpa. Este es 244. Gracias, Nick. Bueno, si no hay dudas, veamos el siguiente juicio sumario, que es el de rescisión de contratos. Entonces, en el artículo 229 dice: se tramitará en juicio sumario tercero la rescisión de contratos. Si nos vamos al 245, dice: procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya concluido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Entonces, lo primero que tendríamos que tener claro aquí para determinar la procedencia de este juicio sumario es la rescisión. No es algo que vieron ustedes en sus cursos de derecho civil, pero más o menos vamos a refrescar la idea aquí, porque sobre todo nos interesa establecer la distinción entre rescisión y resolución, porque son dos cosas más o menos parecidas, que incluso la ley en parte las confunde, pero que no son exactamente lo mismo. Y no siendo exactamente lo mismo, la norma solo nos señala la aplicación del juicio sumario para los casos de rescisión, no para la resolución. Entonces, es importante estas dos. Tanto la rescisión como la resolución son causales de ineficacia del contrato, es decir, casos en los cuales un contrato ha sido válidamente celebrado. Es un requisito en ambos casos. Si el contrato no fue válidamente celebrado, pues podríamos hablar de una causal de ineficacia del contrato, pero de una causal distinta. Normalmente una nulidad. La nulidad lo que presupone es que el contrato no fue válidamente celebrado. En esos casos el contrato sí se celebró válidamente, se cumplieron todos los requisitos, la declaración de voluntad, etc. Entonces el contrato fue válidamente celebrado, pero por alguna circunstancia que se da durante la vida del contrato, este no llega a surtir todos sus efectos. Entonces, por eso es que hablamos de que son causales de ineficacia del contrato. Entonces, tanto la rescisión como la resolución producen este efecto. El contrato no llega a surtir todos sus efectos, no llega a cumplir totalmente su objeto. Entonces, la resolución, por definición y por regla general, es una causal de ineficacia del contrato que se produce cuando, de mantenerse el contrato, se podría producir una lesión patrimonial para una de las partes. Mientras que la resolución, en lo que consiste, es en el cumplimiento de una condición resolutoria. Se recordarán ustedes que dentro de las obligaciones existe algo que se llaman condiciones. No es algo que necesariamente debe existir con respecto a una obligación, pero hay algunas obligaciones que están sujetas a condiciones. Una condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento depende el nacimiento o la extinción de derechos o obligaciones. Es decir, futuro, algo que todavía no ha pasado; incierto, algo que no sabemos si va a pasar. Incierto, no sabemos si va a pasar. Si ya
sí va a pasar, no podría ser una condición, en todo caso sería una manera de determinar el plazo. Y entonces dice la definición que del acaecimiento de ese hecho depende que nazca o se extinga la obligación. Y entonces por eso es que hay dos tipos de condiciones: condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Condiciones suspensivas son aquellas en las cuales el derecho o la obligación únicamente en el momento en que se celebra el acto o el contrato únicamente tienen una expectativa de llegar a nacer plenamente en el futuro. Es decir, ya se contrajo la obligación o ya nació el derecho, pero no surte plenos efectos hasta que no se cumpla la condición. Y luego las condiciones resolutorias son las que funcionan al revés. El derecho o la obligación son perfectos desde el momento en que se celebra el acto o el contrato, pero luego si se llegara a cumplir la condición se extingue existencia jurídica. Entonces, cuando pasa esto último, cuando tenemos una condición resolutoria y esa condición se cumple, entonces estamos en presencia de un caso de resolución del contrato. Entonces vamos a ver por aquí algún par de diferencias que existen entre la rescisión y la resolución. Primero dice que la rescisión puede ser unilateral o bilateral, mientras que la resolución siempre es unilateral. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto a la rescisión, las partes de común acuerdo podrían decidir que quieren rescindir un contrato. Entonces el artículo 1579 del Código Civil, que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces para esta primera diferencia que vamos aquí, lo que nos interesa es la primera parte: pueden rescindirse por mutuo consentimiento. ¿Eso qué quiere decir? El contrato ya se celebró, todavía no se ha cumplido, las partes nos ponemos de acuerdo en que ya no queremos cumplir ese contrato, y entonces por ese acuerdo de voluntades lo dejamos sin efecto. En ese caso obviamente no estamos hablando de un juicio de rescisión de un contrato, sino simplemente un acuerdo de voluntades entre las partes, celebrado de la misma forma que se celebró el contrato. Si era un contrato que se pudo celebrar en escritura pública, pues en escritura pública se celebrará la rescisión. Si era un contrato que no necesitaba escritura pública y por lo tanto se celebró en un documento privado, pues podemos plasmar también la rescisión en un documento privado. Pero es un puro acuerdo entre las partes. Ahora entonces puede ser en ese caso una rescisión bilateral. En ese caso, insistimos, no estaríamos hablando de un juicio de rescisión, sino simplemente un acuerdo de voluntad. La otra posibilidad, siempre en cuanto a la rescisión, es que sea unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solo una de las partes quiere que se produzca esa rescisión, y por lo tanto en ese caso es que sí se acude a un juicio de rescisión. Y por eso nuevamente el artículo de 1579 dice que se pueden rescindir los contratos por mutuo consentimiento o por declaración judicial. Entonces, cuando es por declaración judicial, hablaríamos de una rescisión unilateral. En el caso de la resolución, pues siempre sería unilateral. Luego, del lado de la rescisión, dice que solo puede demandarse, y lo que está ahí subrayado, demandarse, en los casos expresamente señalados en la ley. Si regresamos a la primera diferencia, donde decía que la rescisión puede ser unilateral o bilateral, entonces tenemos dos posibilidades de cómo llegar a la rescisión: por un acuerdo de voluntades, y ahí no necesitamos una causal más que el mero acuerdo de voluntades. Pero si solo una de las dos partes quiere la rescisión, no basta la voluntad de esa parte para poder pedir la rescisión. No basta con que yo ya no quiera cumplir el contrato para que yo pueda pedir la rescisión. Tengo que tener una causal expresamente establecida en la ley, y a esa pónganle mucha atención, porque normalmente cuando vemos en clase de ejercicios con juicios de rescisión
siempre o muchos incurren en el error de dejar por fuera el tema de la causal. Si no tengo una causal de rescisión establecida en la ley, no puedo tener un juicio de rescisión. Entonces, si yo planteo una demanda de rescisión y no invoco una causal que esté establecida en la ley, la demanda no sirve. Así se lo digo con claridad. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 1579 dice que los contratos variables celebrados con medidas de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento, esa es una opción, y la otra opción es por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces necesito una causal de rescisión expresamente establecida en la ley. Y tiene que ser una causal de rescisión específica. Pongan la atención a eso también, porque no existe una causal general de rescisión. Sobre todo, el cumplimiento del contrato por regla general no es causal de rescisión. En algunos casos sí, pero porque la ley respecto a algún contrato en particular así lo establece, pero no es una regla general. De tal manera que si hay un incumplimiento del contrato y yo no tengo una norma específica que me diga que para ese contrato el incumplimiento me habilita pedir su rescisión, yo no puedo pedir la rescisión de ese contrato. En la mayoría de casos puedo pedir la resolución, pero no la rescisión. Entonces, insistimos ahí, para poder demandar la rescisión necesito una causal establecida en la ley y que esa causal sea específica para el contrato que estamos hablando. Y obviamente en la demanda tengo que invocar y fundamentar la existencia de esa causal. ¿Sí? Esa causal establecida debe estar expresamente establecida en la ley. Sí. Que diga Para ese contrato. y resolución. Resolución, ya vamos a ver por esa parte. Pero digamos, si usted quiere rescindir un contrato de compraventa, tiene que tener una norma dentro de las que regulan el contrato de compraventa que le diga: el contrato de compraventa puede rescindirse en tales casos. Y no podría tomar esa norma, por ejemplo, que en el ejemplo que tenemos es para un contrato de compraventa, no la podría tomar para un contrato de arrendamiento y tener que el arrendamiento se rescinde con base en aquello, específico. Ahora, del lado de la rescisión, sí tenemos una regla general. Y entonces dice aquí que en todo contrato bilateral hay condición resolutoria implícita. Eso quiere decir, aunque no la pacten las partes, ahí está. Por lo que, ante el incumplimiento de la otra parte, se puede demandar la resolución. Eso lo vamos a ver por el 1535. Dice la norma. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando una de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en algunos casos el pago de daños o perjuicios por su bien. Entonces, ¿qué me dice ahí la norma? Si como consecuencia de este contrato ambas partes tienen derechos y obligaciones, y una de esas partes incumple con sus obligaciones, aunque no se haya pactado expresamente en el contrato, eso es una causal de resolución del contrato. Y entonces se puede, ahí la ley, ante esas circunstancias, si yo soy la parte que no incumplió sus obligaciones, resulta que mi contraparte en el contrato incumplió sus obligaciones, la ley dice: usted tiene derecho a escoger. Puede escoger exigir que su contraparte cumpla el contrato. Entonces promoveré lo que tenga que promover para que la contraparte cumpla ese contrato. Es una opción. La otra opción es pedir la resolución del contrato. Entonces, en este caso ya estaríamos en presencia de un juicio de resolución del contrato. Por eso es que les decía, por regla general, el incumplimiento del contrato no me permite acudir a un juicio de rescisión. O sea, la regla general me permite acudir a un juicio de resolución. ¿Estamos hasta ahí? Pero digamos, en este juicio de resolución también se podrían pedir daños y perjuicios porque no cumplió la... ¿o no? A ver, O sea, pues la pregunta es, digamos, ¿se podría pedir también los daños y perjuicios precisamente porque la otra parte no cumplió nada? sí. O sea, en el mismo, pues, en el mismo juicio.
ya vamos a llegar a eso, pero depende, no necesariamente. ¿Estamos aquí? Vamos a la siguiente entonces. Luego dice que normalmente, lo subrayamos ahí normalmente, que es la regla general, pero tiene sus excepciones. Normalmente la rescisión deriva de una lesión patrimonial a una de las partes como consecuencia del contrato. Es decir, que si se mantuviera ese contrato, una de las partes resultaría con la disminución de su patrimonio o con la imposibilidad de incrementarlo implícitamente. Entonces dice un ejemplo de esto, no es el único caso, pero es un ejemplo en el que sí se cumple esto, que el contrato produciría una lesión patrimonial si no se rescindiera. Es el artículo 1847 del Código Civil. Ese artículo está dentro de los que regulan la compraventa y dice: puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado pide quien dé más por la cosa. Este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratara de inmuebles o de 3 si se tratara de otros bienes y se contará de la fecha de celebración del contrato. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Yo quiero vender un bien inmueble y consigo un comprador que me ofrece 1.000.000 de quetzales por ese bien. Y yo pues quiero vender el bien, pero tampoco estoy tan satisfecho con venderlo 1.000.000 de quetzales. Creo que podría obtener o encontrar a alguien que me diera más, que diera un precio mayor por la cosa. Entonces celebramos el contrato de compraventa, pero queda sujeto a esta posibilidad de rescisión. Entonces pactamos que si en un periodo de 6 meses yo consigo un comprador que me dé más por la cosa, el contrato se va a rescindir. Entonces, si pasan los 6 meses y yo no consigo otro comprador, pues quedó perfecto el contrato, ya no hay posibilidad de rescisión. Pero si dentro de esos 6 meses yo consigo a alguien que me ofrece sobre el millón, 100.000 quetzales más o 200.000 o lo que fuera, entonces ya tengo una causal para la rescisión. Si estuviéramos en buenos términos con el otro y el otro accede a la rescisión, pues sería lo que veíamos en la diapositiva anterior, una rescisión bilateral. Nos ponemos de acuerdo, como es un contrato que se refiere a bienes inmuebles, tiene que constar en escritura pública. Hacemos una escritura pública de rescisión del contrato, se inscribe en el registro de la propiedad y se acabó. Ahora, si la otra parte no accediera a esa rescisión del contrato, yo tengo una norma jurídica que expresamente me permite en ese caso pedir la rescisión y podría iniciar un juicio de rescisión del contrato. Ahora, del lado derecho, dice normalmente, también subrayamos ahí normalmente, porque es la regla general, pero también tiene sus excepciones. Normalmente deriva del incumplimiento del contrato por una de las partes, que es lo que está en el artículo 1535 que ya vimos, por contrato bilateral y condición resolutoria, que se cumple cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de lo convenido. ¿Por qué ponemos ahí normalmente? Porque dice la ley que como condición se puede pactar cualquier cosa, siempre que no se falte el orden público, la moral, el orden de las costumbres, etc. Entonces, la condición resolutoria puede ser implícita, es decir, no la pactaron expresamente las partes, pero ahí está en el contrato por disposición de la ley que se estudia el cumplimiento del contrato. Pero también puede ser expresa. Y si la condición resolutoria fuera expresa, podría establecerse como condición resolutoria cualquier cosa. Podría ser que como condición resolutoria se establezca algo que no sea el incumplimiento del contrato. Por ejemplo, yo vendo un bien inmueble, pero pacto como condición resolutoria que si dentro de algún periodo de tiempo se casa un hijo mío, se va a resolver el contrato, porque entonces voy a querer devolver el bien para que me incluya ahí. Por ejemplo, vino un incumplimiento del contrato por la otra parte, pero se cumplió la condición resolutoria que expresamente había pactado las partes. No es algo que siempre ocurra, pero en la mayoría de casos, en muchos casos, la condición resolutoria o la resolución implica que un incumplimiento del contrato por alguna de las partes. Y finalmente tenemos por aquí que la rescisión siempre está sujeta a un plazo de caducidad, según el artículo 1585 del
civil. Dice, la acción para pedir la rescisión dura un año contado de la fecha de celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, ¿qué dice la norma? Si la ley no dice otra cosa, el plazo para pedir la rescisión va a ser de un año. Y ahora, lo que la ley podría establecer en contrato es establecer un plazo distinto, mayor o menor, pero distinto a la ley. Pero, en cualquier caso, siempre voy a tener un plazo dentro del cual yo puedo ejercitar esa acción de rescisión del contrato, sea el año que está aquí establecido en general o el específico que me señale una ley particular, pero siempre voy a tener un plazo más allá del cual ya no es posible reclamar la rescisión del contrato. Ahora, en la rescisión, solo que para algún caso en particular la ley estableciera específicamente que la resolución del contrato o la acción de resolución del contrato va a ser por plazo. Fuera de eso, no existiría un plazo de caducidad para la resolución. Si existe algún contrato donde sobrepasa el año. Yo no conozco ningún caso. Entonces, ahí estaríamos con las diferencias entre rescisión y resolución. No sé si te va alguna duda. ¿En qué caso podría no ser que normalmente, o sea, que no se dé una rescisión para la rescisión? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, pero por el momento me interesa que tengamos clara la diferencia entre rescisión y resolución. ¿Sí? Entonces, veamos otro par de normas que aplican a la rescisión y la resolución. En cuanto a la resolución, dice el artículo 1278, que la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir que opere de pleno derecho? Que no es necesaria, teóricamente, una declaración judicial. Y digo teóricamente porque en realidad eso es una pura consideración teórica. Porque ¿qué pasa si yo celebro un contrato con otra persona, pactamos una condición resolutoria y yo considero que la condición resolutoria sí se cumplió y la otra parte considera que la condición resolutoria no se cumplió? Obviamente, para dirimir esa controversia necesitamos una declaración judicial. Entonces, pues lo que la norma dice es que opera de pleno derecho, pero cuando hay controversia, pues siempre va a ser necesaria la declaración judicial. Luego, el 1581 dice que la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial, siguiendo lo que decía la otra norma de que es algo que opera de pleno derecho. Pero también observemos ahí la redacción de la norma. Dice sin necesidad de declaración judicial. Quiere decir que teóricamente no se necesita la declaración judicial, pero no está prohibido que se pida la declaración judicial. Es decir, aunque el caso se base en una condición resolutoria expresa, pues es totalmente válido y normalmente se hace pedir que el juez declare la resolución del contrato. Luego, veamos el artículo 1579. 1579. Dice que los contratos válidos
Entonces, solo nos restaría ver 1582, que en este caso dice que cuando la condición resolutoria es el mismo, es decir, el puro incumplimiento del contrato, sí se necesita una declaración judicial. Dice la condición resolutoria de un contrato por efecto de la condición la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarada judicialmente. Entonces, obviamente, para que ante el juez se compruebe ese incumplimiento del contrato. Luego tenemos algunos efectos comunes de la rescisión y la resolución. Entonces dice el artículo 1586. Son aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314, 1315, 1316, 1317 y 1318 de este código. Esas son normas que se refieren a la nulidad, pero son aplicables también por esta disposición, son aplicables a la rescisión y a la resolución, sobre todo hablando de los efectos de estos. Entonces, nos interesa estos artículos, específicamente el 1314, que dice: las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o fue recibido como consecuencia del negocio anulado. Dice que es una norma que está dentro de las que regulan la nulidad, pero lo mismo cuando se trata de un negocio jurídico recibido o de un negocio jurídico resuelto. En esos casos, dice la ley, las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido. Dicho de otra forma, las cosas tienen que volver a su estado anterior. Y esto es bien importante porque una demanda, sea de rescisión o de resolución, dentro de mis peticiones de fondo, me interesa que yo declare con lugar la demanda y que declare rescindido el contrato si esto fuera de rescisión, o que lo declare resuelto si esto fuera de resolución. Pero mi petición de fondo no está bien formulada si yo no le pido al juez cómo es que las cosas se van a devolver a su estado anterior. Y para eso, para cómo tendría que ser esa petición, no podemos tener una regla general. Tendríamos que considerar de qué contrato estamos hablando y qué pasó en cuanto a ese contrato en el caso particular, hablando del cumplimiento que cada parte hubiera hecho del mismo. Entonces, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, si se fuera a rescindir el contrato o a resolver el contrato, como consecuencia del contrato, teóricamente la parte compradora debió haber recibido el bien y la parte vendedora debió haber recibido el precio. Entonces, si eso efectivamente hubiera pasado, al resolverse el contrato o rescindirse el contrato, tendría que el comprador devolver la cosa y el vendedor devolver el precio. Pero no podemos establecer eso o decir que eso es una regla totalmente general, porque hay casos en los que yo compro pero todavía no me entregan el bien, o en los que yo compro pero todavía no pago el precio porque lo voy a pagar hasta después. Estableció, se firmó el contrato, un plazo para pagar el precio. Entonces, dependiendo de qué es lo que hubiera pasado, así hay que hacer algunas peticiones de fondo complementarias a la principal que nos lleven a que las cosas puedan devolverse a su estado anterior. Entonces, por ejemplo, si efectivamente se hubiera pagado el precio y se hubiera entregado la cosa, pues se diría que se aclare volver la demanda, entonces se recibió el contrato, resuelto el contrato, que se condene a fulano a devolver a mengano el bien tal, que se condene al otro a devolverle esto, la cantidad de tanto que fue pagada con el precio del bien. Y entonces ahí ya estaríamos hablando de una petición completa. Por ejemplo, si fuera la compra-venta de un, o sea, de un carro que se paga y se hacen pagos. ¿Cómo voy a pedir ahí o sea, el bien yo lo regreso y él me da la cuenta que yo he pagado? Sí. Tendríamos que ver qué fue lo que se estableció en el contrato, porque también, siendo un bien mueble, es posible que se haya pactado en el contrato
que todos o alguno de los pagos parciales tiran la cuenta por el uso del bien, por ejemplo. O no, tendríamos que ver. Por eso le digo que no podemos tener una regla general, sino tenemos que ver de qué contrato estamos hablando y qué cumplimiento le dieron las partes a ese contrato. El comprador también podría exigir el pago de los gastos registrales en ejecución del bien. Propiamente, como parte de la rescisión, yo creo que no. En todo caso, podría ser como una reclamación de daños y perjuicios. Porque lo que pasa es que los gastos registrales, lo que la ley ordena es que las partes se devuelvan recíprocamente lo que hubieran recibido. Y lo de los gastos registrales, usted como comprador, no es algo que le hubiera entregado al vendedor, sino es algo que tuvo que gastar en el registro de la propiedad. Entonces, para mí, en todo caso, sería un tema de daños y perjuicios. Y aprovechando el comentario, siempre tengan presente que los daños y perjuicios no necesariamente se pueden reclamar en la misma demanda. Los daños y perjuicios son una pretensión independiente a aquello que yo estoy reclamando. Entonces, si hay una norma que me dice, por ejemplo, una que vimos por ahí que dice se puede pedir la rescisión del contrato del pago de daños y perjuicios, pues en ese caso puede hacerlo todo en una sola demanda porque la ley así lo permite. Pero cuando no tenemos una norma así que expresamente me diga que los daños y perjuicios los puedo reclamar como otra cosa, se trata de prestaciones distintas. Y entonces tendríamos que ver si, según el caso particular, si yo demandara esos daños y perjuicios, correspondería que lo hiciera en la misma vía procesal en que estoy demandando la otra cuestión, que en ese caso pues sí puedo pedirlo todo uno, pero si las vías procesales, si lo hiciera por separado, serían diferentes, entonces no puedo demandar todo. Y finalmente, 1583, que dice verificado declarar la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se llevan antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán recibir lo que llevan que recibir. Los servicios prestados deberán apreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver los prestados. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ahora sí, regresemos a la procedencia de este juicio sumario. Dice el 245, procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya emitido por su parte. Entonces aquí, recuérdense que como que les decía la clase anterior, que una relación entre acreedor y deudor no necesariamente significa alguien que tiene que pagar una cantidad de dinero y otro que tiene el derecho a recibir esa cantidad de dinero. Sino que estamos hablando en general, una relación entre acreedor y deudor existe siempre que una de las partes debe cumplir para con otra una prestación, o esa prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces el que tiene el derecho a recibir esa prestación de dar, hacer o no hacer es el acreedor y el que tiene que cumplir con esa prestación es el deudor. Lo importante de remarcar aquí que prácticamente es lo único que regula la ley en cuanto al juicio sumario de rescisión de los contratos es que la rescisión de los contratos procede en el juicio sumario cuando se trata de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Que hubiera sido más propio decir aquí que el demandante haya cumplido. De tal forma que si yo no he cumplido con mi parte del contrato, no es aplicable esta norma. Yo puedo no haber cumplido con mi parte en mi contrato porque simplemente incumplí, ya tendría que haber cumplido y no cumplí, pero también es posible que yo no haya cumplido con mi parte en el contrato porque el mismo contrato me fijó, por ejemplo, un plazo para cumplir la obligación. Ese plazo no se ha cumplido, pero sí ya nació una causal de rescisión del contrato. Si nos viéramos el ejemplo este que vimos del contrato de compraventa, en el que se pacta que si el vendedor
encuentra a alguien que le dé más por la cosa, puede pedir la rescisión de ese contrato. La obligación principal del vendedor en un contrato de compra es entregar el bien. Y en muchos casos, cuando se celebra un contrato de compra, el bien se entrega inmediatamente, pero no es algo necesario. Perfectamente se puede cortar en el contrato porque la entrega del bien va a ser posterior. Entonces, por ejemplo, podría establecerse en ese contrato que va a existir un plazo de 6 meses en el cual, si yo como vendedor encuentro a alguien que me dé más por la cosa, puedo pedir la rescisión del contrato. Si yo desde el mismo momento de la compraventa entrego el bien, porque así se estableció en el contrato, entonces sí se cumple el presupuesto para que proceda el juicio sumario de rescisión. Si yo efectivamente encuentro a alguien que me dé más por la cosa, ya estaría en la situación esta aquí que dice la norma, de que yo cumplí con mi parte. Yo ya cumplí con mi obligación principal como vendedor, que era entregar el bien. Por lo tanto, se cumple este presupuesto. Si yo quisiera demandar la rescisión de ese contrato, lo haría a través del juicio sumario en base a este artículo. Ahora, también pudiera ser que se pactó ese plazo de 6 meses para que yo pudiera encontrar otro comprador, pero además se pactó que la entrega del bien no iba a ser en ese momento, que yo el bien lo iba a entregar un año después de la celebración del contrato. Eso es perfectamente válido. Y como eso es perfectamente válido, si nos encontráramos en esta situación de que yo efectivamente encontré a alguien que me diera más por el bien, resulta que en ese momento todavía no se ha vencido mi plazo que yo tengo para entregar el bien. Entonces, aunque yo no he incumplido el contrato, porque no se ha vencido el plazo, tampoco lo he cumplido. Mi obligación como vendedor, que es entregar la cosa, no ha sido satisfecha. Por lo tanto, si yo quisiera, en este caso, demandar la rescisión del contrato, no lo puedo hacer. Sí puedo demandar la rescisión del contrato, pero no lo puedo hacer con base en esta norma. Es decir, por virtud de esta norma no es aplicable el juicio sumario. Entonces, me quedo con las reglas generales de qué vía procesal tengo que aplicar. Sobre esto vamos a volver cuando estemos dentro del juicio oral, digamos el juicio oral de menor cuantía. Pero por el momento adelantemos que para yo decidir qué tipo de proceso voy a plantear, tengo que ir llegando por eliminación. Es decir, tengo que ir viendo si ciertas cuestiones son aplicables a mi caso y por el orden, si estas van siendo aplicables, pues acudo al mecanismo procesal que me vayan señalando estas normas. Si esto no es aplicable, pues acudo a los siguientes. Si esto no es aplicable, acudo a los siguientes, hasta que al fin encuentro un mecanismo procesal que es aplicable a mi caso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que ver es si es posible acudir a un proceso de ejecución. Entonces, si yo tengo un título ejecutivo, ya sea para acudir a un juicio ejecutivo, para acudir a una ejecución de vía de premio, o una ejecución especial, o una ejecución de sentencia, en todos esos casos acudo al proceso de ejecución que me señale el título ejecutivo que yo tengo. También hay algunos trámites procesales, podríamos llamarlos, que no son, en los cuales yo no tengo un título ejecutivo, pero tampoco es precisamente a un proceso de conocimiento al que tengo que acudir, sino a algo que está por ahí específicamente establecido en la ley. Ejemplo de esto es lo que la ley regula bajo la denominación de procesos especiales: el proceso sucesorio, los procedimientos de conducción voluntaria. Entonces, en todos esos casos, acudo al mecanismo que específicamente me señala la ley. Hay otros ejemplos: las pruebas anticipadas, por ejemplo. La prueba anticipada que corresponda a aquello que yo quiero hacer. El proceso cautelar, si yo quiero pedir un embargo antes de presentar la demanda, pues acudo a la regulación específica del tema. Luego, si ya descarté todas esas posibilidades, ya lo que me queda es un proceso de conocimiento. Entonces, lo primero que tendría que tener claro es
general, alguno de los tres procesos de conocimiento es la penúltima opción que yo tengo, lo penúltimo que tengo que establecer que tengo que acudir. Solo si no pude acudir a un proceso de ejecución y si no era de alguno de esos trámites específicos, lo que me resta es acudir a un proceso de conocimiento. Ya puestos en que lo que tengo que promover es un proceso de conocimiento, como decido cuál. El artículo 97 del código dice que las medidas que no tengan señalada tramitación se dirimirán por la vía de juicio ordinario. Pero esa es una norma que todavía está muy lejana. Lo primero que yo tengo que ver, ya cuando establecí que sí es un proceso de conocimiento, lo que tengo que plantear es si por la materia específica que se va a tratar en el proceso hay una vía procesal específicamente señalada. Entonces, todos estos casos que regula el artículo 229 para el juicio sumario, que regula el artículo 199 para el juicio oral, esos me señalan una vía procesal específica. Entonces, un asunto que se refiere al arrendamiento de desocupación, juicio sumario, sea como sea, juicio sumario. Un asunto que se refiera a la rendición de cuentas, sea como sea, no importa qué tipo de persona es la que tiene que rendir cuentas, juicio oral, porque lo dice el artículo 199, y así nos vamos con todos estos supuestos. Por el tema específico que se va a tratar en el proceso, tenemos una vía procesal que nos señala la ley. Pero luego, todavía no llegamos a la aplicación del artículo 96. Luego de haber establecido que no estamos en ninguno de esos supuestos, por la materia específica que vamos a una vía procesal señalada, nos queda todavía ver de qué rama del derecho estamos hablando, de la rama del derecho sustantivo. En nuestra materia, en el derecho procesal civil y mercantil, vemos asuntos de tres grandes ramas del derecho: derecho civil propiamente dicho, derecho de familia y derecho mercantil. Y cada una de esas tiene su vía procesal supletoria. El artículo 1039 del Código de Comercio, que ya lo vimos en alguna oportunidad, que dice que a falta de una disposición específica, todas las contiendas anteriores a la aplicación del Código de Comercio se derivan por la vía del juicio sumario. Luego la ley del Tribunal de Familia, que la vamos a ver con detenimiento más adelante, hay otra norma que dice que a falta de disposición específica, las contiendas relacionadas con el derecho de familia se derivan por la vía del juicio oral. Y entonces el juicio ordinario nos queda como vía procesal específica solo para los asuntos estrictamente civiles. De tal manera que en el ejemplo este que teníamos, yo vendí un bien inmueble, en el contrato de compraventa se estableció un pacto de rescisión, se configura en el caso concreto esa causal de rescisión, y entonces lo que yo tengo que establecer ahí para determinar en qué vía procesal voy a andar es si yo ya cumplí con mi parte en el contrato, que es el 245, el juicio sumario para la rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Si yo ya cumplí con mi parte en el contrato, en ese caso la vía procesal sería el juicio sumario. Si, como teníamos el ejemplo, se había pactado que yo iba a entregar el bien hasta después, por lo tanto no lo he entregado, eso quiere decir que no cumplió con mi parte en el contrato, entonces no aplica el juicio sumario. Entonces, como tampoco tengo dentro del artículo 199 o dentro del 229 otro que me diga una vía procesal específica, el caso concreto no es un asunto de familia, por lo tanto no aplica la vía del juicio oral, tampoco es un asunto mercantil, por lo tanto no aplica el juicio sumario, entonces lo que me quedaría sería un juicio ordinario. Entonces, en el caso de ese ejemplo, si yo no he cumplido con mi parte en el contrato, puedo pedir la rescisión del contrato, pero lo tengo que hacer como juicio ordinario, sumario. Por ahí creo que fue usted que preguntaba también qué pasa con la resolución de los contratos. Con la resolución de los contratos nos quedamos con esa regla general. No tenemos alguna norma que nos diga la resolución de los contratos se tramita como juicio ordinario o como juicio oral o como juicio sumario. Obviamente no es un proceso de ejecución, es un proceso de
procedimiento. Entonces, lo que tendríamos que ver es un asunto de familia. Pensar en la resolución de un contrato, pensar en materia de familia es un poco difícil, entonces nos olvidamos del juicio oral. Pero sí podría ser, por ejemplo, un asunto mercantil. Entonces, siendo un asunto mercantil, una resolución de un contrato se trabajaría por la vía del juicio sumario, pero no por este artículo 245, sino por el artículo 1039 del Código de Comercio. Podría ser que el contrato fuera un contrato civil, la resolución del contrato se tramitaría en juicio ordinario y así tendríamos que ir viendo el caso en particular. ¿Dudas? ¿Y el divorcio entonces tiene que ser oral? ¿Tiene que ser juicio oral? No. ¿El divorcio tiene que ver por juicio oral? No, nunca. Para el divorcio usted tiene dos posibilidades. La posibilidad de que ambas partes estén de acuerdo, y en ese caso pues, se sigue sobre unas diligencias voluntarias de divorcio, y la otra posibilidad es que solo una de las partes quiere el divorcio, en ese caso necesita una causal de divorcio, también por la vía del juicio ordinario, porque hay una norma específica que lo dice expresamente. Por eso en materia de familia la regla general es, a falta de una disposición específica, esto se tramita por la vía del juicio oral, pero esa es la regla general, que tiene sus excepciones, y una excepción típica de eso es el juicio de divorcio. Si es contencioso, tiene que ser por la vía del juicio ordinario. ¿Cuál es el que yo estaba buscando? ¿No? A ver, pasa. Es el artículo 434 del procesal civil. Son aplicables al proceso de separación o divorcio por causa determinada que se tramitará en vía ordinaria todas las disposiciones contenidas en los artículos tales. Y aparte, el que establece la regla, ¿alguien tiene mano una ley de tribunal de familia? El que establece la regla general la vía procesal aplicable en materia de familia es el artículo 8 de la ley del tribunal de familia, que dice en las cuestiones sometidas a la jurisdicción privativa de los tribunales de familia rige el procedimiento de juicio oral que se regula en el capítulo 2 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil Mercantil. Juicio oral. El siguiente párrafo dice: en las cuestiones relacionadas con el derecho a alimento, los tribunales de familia emplearán además el procedimiento regulado en el capítulo 4 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil Mercantil, juicio oral de alimentos. Vamos a ver en un momento. Pero luego el 9 dice: los juicios relativos al reconocimiento de preñez y parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nosotros que están ahí mencionados, se sujetarán a los procedimientos que les corresponden según el Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, este 9 lo que me dice es: olvídese del 8. Si es alguno de estos temas, usted no sigue el juicio oral, se consigue lo que le diga el procesal civil. Y el procesal civil se va al 434. ¿Alguno podría dar un ejemplo del primer tema? De bienes muebles que no sean dinero. ¿Cómo no? Usted es el dueño de todos estos escritorios. ¿Sí? Y yo le compro a usted estos escritorios. Celebramos un contrato de compra, ponemos de acuerdo en la cosa y el precio. Y entonces, yo le digo a usted que le voy a comprar estos escritorios, lo que usted quiera, 50,000 quetzales. Y le doy un cheque en este momento por 50,000 quetzales. Pero usted no confía mucho en mí, no sabe si el cheque va a tener fondos. Además, ¿qué hago yo con todos estos escritorios? No caen en el baúl del carro. Entonces nos ponemos de acuerdo en que en los 50,000 quetzales que yo le estoy pagando a usted, ya está incluido que usted me los va a entregar en la bodega. Yo le doy la dirección de la bodega. Y entonces esa entrega la va a hacer usted
Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pudiera ser que ese contrato de compraventa lo celebremos en una escritura pública. ¿Sí? Si celebramos ese contrato en una escritura pública, no procede el juicio de ejercicio de contrato, de entrega del juicio sumario de entrega de bienes muebles. ¿Por qué? Porque el testimonio de la escritura pública me permite acudir a una expresión especial de la obligación de dar. También pudiera ser que, pues a lo mejor no había tanta confianza como para que le diera a los escritores, pero más o menos hay confianza y simplemente hacemos un acuerdo verbal. Entonces, el contrato es puramente verbal. No tengo un documento con el cual acreditar que tiene la obligación de entregar a esos escritores. Pero también pudiera ser otra posibilidad es que hiciéramos un documento privado. Íbamos a la clase de la par y preguntamos por el licenciado y pedimos que el notario nos legalice las firmas. Eso también permitiría que hubiera un proceso de ejecución. También nos olvidamos del juicio sumario. Pero podría ser que simplemente agarramos una hoja del cuaderno y redactamos un contrato de compraventa estableciendo las obligaciones de las partes. Lo firmo usted, lo firmo yo y se acabó. No tiene legalización de firma. Con ese documento yo puedo acreditar documentalmente que usted tiene una obligación de entregarme unos bienes que son muebles, que además no son dinero, y no procede la ley ejecutiva. En ese caso puedo seguir con el proceso de entrega de los muebles. Entonces, cuando no, y si no hubiera nada escrito, también de esa manera. No, si no hay nada escrito, usted necesita un proceso de conocimiento, pero no es el juicio sumario. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos lo que decíamos. En ese caso, si usted no tiene un contrato por escrito, no tiene una norma que específicamente le señale una vía procesal. Entonces, ¿qué vamos a establecer básicamente? Si el contrato era civil o era mercantil. Si fuera un contrato mercantil, acudimos a la vía del juicio sumario, pero no por este artículo que vimos del procesal civil, sino por el 1039 del Código de Comercio. Y si fuera un contrato civil, acudimos al juicio ordinario. Esta hoja confirmada que no está legalizada podría, por ejemplo, ser de esos cheques. ¿Perdón? Es que existen unos cheques en donde dice yo le entrego a tal persona tal cosa por la cantidad de tales cosas. ¿Puede ser eso? No. Repítame la... Miren, estos cheques no están legalizados por un notario, pero ahí estoy, usted está firmando que me está dando dinero y yo estoy firmando también que puede ser eso. Como el voucher. La compraventa. Ajá, sí. Esto también serviría como para este juicio. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos documentos distintos, aunque cuando se firman y todos están juntos son dos documentos distintos. Uno es el cheque, que es un título de crédito, y el otro es un documento común y corriente en donde se estableció cuál es la razón por la cual se está entregando el cheque. ¿Sí? Entonces, el cheque como tal, si resulta que el vendedor va a cobrar el cheque y el cheque no tenía fondos, el cheque es un título de crédito, que permite acudir a una operación cambiaria. Ahora, para lo que le entiendo es si ese talón del cheque, si ese voucher, por llamarlo en inglés, donde se estableció cuál era la razón por la que se entregó el cheque, si ahí dice que el cheque se entregó por la compraventa de tales bienes, etcétera, si eso serviría para acreditar documentalmente la obligación, dependería de la redacción. O sea, si la redacción es suficiente como para establecer que existe la obligación de entregar estos bienes, perfectamente. Porque la ley lo que pide es que se pueda acreditar la obligación por escrito, nada más. Entonces, si está suficientemente detallado ahí de qué estamos hablando, pues perfectamente podría servir eso con el documento que me serviría para transportar la demanda. Licenciado, una pregunta. Es que también los títulos de crédito que no cumplen con requisitos legales tienen una llave por la tarea. Entonces, pero igual también tendría que ver la redacción, porque tendría que ver que el requisito que nos falte sea donde conste la obligación, porque si no consta la imagínense, un pagaré que a una persona
Por supuesto, si no consta la obligación de entregar el bien, usted no, porque lo que le pide la ley es que la obligación de entregar se acredite por escrito. Entonces, si usted tiene un documento, pero el documento no dice que hay una obligación de entregar el bien, usted no puede acreditar por escrito la obligación de entregar. ¿Alguna otra duda? Entonces los títulos de crédito que va, que se puede conseguir a beneficios sumarios son los que no tienen que ser realizados. Mire, recuerden que aquí estamos hablando del artículo 244, creo que es. Sí, 244, de lo que regula es de la procedencia de cierto tipo de juicio sumario. Y entonces la norma hace referencia únicamente a un caso particular en el que procede un juicio sumario. Entonces, en este caso, si se configuran todos los supuestos que establece la norma, usted olvídese si es una obligación civil, es mercantil, configurándose los supuestos del artículo 244, usted para reclamar el cumplimiento de la obligación acude para el juicio sumario. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que establece la norma para que sea procedente el juicio sumario? Hay muchísimos otros casos en los que procede un juicio sumario, pero para que proceda un juicio sumario de conformidad con esa norma, no lo veo. ¿Qué es lo que la norma pide? En primer lugar, que exista una obligación de entregar un bien que sea inmueble. ¿Sí? Si son bienes inmuebles, la norma no aplica. Podrá a lo mejor iniciar un juicio sumario, pero un juicio sumario de desocupación se refiere a entrega de bienes inmuebles, pero ya su fundamento jurídico para promover la demanda es otro. Para fundamentarse usted este artículo necesita que la obligación sea de entregar un bien inmueble. Luego, que el bien mueble no sea dinero. El dinero es un bien mueble, pero si es dinero, ya la norma no aplica. A lo mejor se tiene que iniciar un juicio sumario. Por ejemplo, otro juicio sumario es el de responsabilidad civil de funcionario de empleo público. Pero lo que usted está pidiendo es que le pague dinero. Entonces, si se refiere a la entrega de dinero, se tramita como juicio sumario, porque fundamento de una norma jurídica distinta. Entonces, si es bien mueble y no es dinero, ya va cumpliendo usted todos los requisitos. El otro requisito es que no proceda la vía ejecutiva, dice la norma, que no proceda un proceso de ejecución. Si usted la obligación esta de entregar el bien mueble la tiene acreditada mediante un documento que sí tiene la categoría de título ejecutivo, usted acude al proceso de ejecución que corresponde. Por eso es que cuando hablaba con su compañero del otro ejemplo, le decía, si la compraventa está de los escritorios la celebramos en una escritura pública, eso sí tiene la categoría de título ejecutivo, el testimonio de la escritura. Por lo tanto, en ese caso, no puedo hacer aplicación del artículo 244. Entonces, el requisito, el tercer requisito sería que no proceda, no se procede de un proceso de ejecución de un título ejecutivo. Y el otro requisito es que sí tenga un documento. Si no tengo documento, tampoco puedo olvidar ese juicio sumario, tengo que tener un documento privado, un documento corriente. Entonces, en ese caso, puedo acudir a este juicio sumario de inmuebles. Lo que se refería aquí a los títulos de crédito es, la mayoría de títulos de crédito se refieren al pago de dinero. El cheque, pagar, la mayoría se refieren al pago de una cantidad de dinero. Este artículo hace referencia a entrega de bienes muebles que no sean dinero. Entonces, en todos estos casos, el cheque, pagar, entonces, estamos hablando de una obligación distinta. Pero hay algunos pocos títulos de crédito que sí se refieren a la obligación de entregar bienes muebles que no son dinero. Un vale o un certificado de depósito se refieren a entregar bienes muebles que no son dinero. Un título de crédito, por regla general, si el obligado en común se puede acudir a un proceso de ejecución para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, el documento cumple todos sus requisitos como título de crédito. También olvídese del juicio sumario, porque tendrá que ser por
cualquier razón en la redacción de aquello que se quiso que fuera un título de crédito se incluyó un requisito, y es un requisito que no puede ser sustituido de otra forma, ese documento ya no va a poder surtir los efectos de un título de crédito. Entonces ya no puede acudir a un proceso de ejecución con base en ese documento. Y si el documento se refería a la obligación de entregar un bien mueble, entonces podrá, con base en este artículo, iniciar un juicio sumario de entrega de bienes muebles. Gracias. ¿Y más? Entonces, solo en cuanto a la rescisión siempre, el último párrafo de 245, en este caso podrá también darse por la vía ordinaria, es decir, aún cuando se cumplan todos los supuestos que dijimos que eran necesarios para poder iniciar un juicio sumario de rescisión, que es que el acreedor o el que va a ser demandante haya cumplido con su parte de la obligación. En ese caso procedería un juicio sumario, pero si yo quiero, puedo decir desde el sumario que lo voy a que es más o menos lo que pasaba con lo que veíamos de los 129 que los padres pueden decidir dirigir sus controversias por la vía del juicio sumario. En este caso en particular, siendo procedente del juicio sumario, me podría optar si quiero por la vía del juicio ordinario. ¿Estamos? Sí. Aquí dice que puede optarse por la vía ordinaria, pero en este caso también puede proceder la casación. Sí, lo que pasa es que si usted acude a la vía del juicio ordinario, su procedimiento se va a regular, ¿no? No, pero si usted acudiera a la vía sumaria, procedería a la casación. No. Es que no. No, es que lo que establece la norma es al revés. La norma en la que usted está pensando, lo que dice es, no estamos hablando de la rescisión de los contratos, estamos hablando de cualquier caso que usted quiera en el cual procedería la vía del juicio ordinario. ¿Sí? Entonces, entre usted y yo hay una controversia que tendríamos que dilucidar por la vía del juicio ordinario. Por ejemplo, uno de ellos es el juicio de mayor cuantía, la nulidad de un negocio jurídico, una resolución de un contrato civil, cualquier caso que usted quiera en el cual lo procedente sería la vía del juicio ordinario. No nos ponemos de acuerdo en cuanto a una solución para el fondo del asunto, pero sí nos ponemos de acuerdo en que no queremos que se tramite por la vía del juicio ordinario. Suponemos que el juicio sumario sería más rápido, entonces celebramos un acuerdo en el cual pactamos que la vía por la cual vamos a dilucidar esa controversia va a ser la del ordinario, va a ser la del sumario. Entonces se inicia el juicio sumario. El juicio sumario, por regla general, no permite acudir a la casación, salvo el que deriva de la aplicación del Código de Comercio. Entonces, pero en este caso dice la ley, como por su naturaleza esta controversia se tuvo que haber dilucidado por la vía del juicio ordinario. Y si hubiéramos seguido la naturaleza de esta controversia y hubiéramos tramitado esto como juicio ordinario, hubiéramos podido eventualmente llegar a la casación. Entonces lo que dice la ley es más, si no quiere ordinario, lleven en sumario, pero si llega el caso, también se va a poder volver a casación. Pero en el de rescisión su naturaleza sí es el sumario, no es el ordinario. En el de rescisión, en ese caso, el demandante ya cumplió con su parte de la obligación, sí lo que procede es un juicio sumario. Entonces, ahí tienen las mismas limitaciones que los interdictos o que el de responsabilidad civil, que llegaremos hasta la sentencia de segunda instancia y ahí se acabó. Sí. Solo perdón, la rescisión se puede pactar por las partes. Y lo que pasa es que la presentación decía que solo puede demandarse en los casos supuestamente señalados en la ley. Demandarse. Ahora, por pactarse. Entonces, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en que ya no queremos cumplir el contrato, entonces ahí lo que hacemos es un instrumento de rescisión y se acabó, no hay demanda. Pero si vamos a demandar, necesitamos una causal establecida en la ley. Por eso puede poner una cláusula en el contrato de rescisión. Ya entendí. Esta cláusula. Sí. Se podría poner. Sí. Y esa serviría para el juicio sumario. Nadie va a decir eso de que el acreedor. Sí. Gracias. Si no hay más dudas, solo la próxima clase van a tener ustedes una actividad